El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y Paramédicos del Alma, hoy con otro programa interesante aquí en CTN Internacional. Así que estamos contentos. Hoy cuento con la grata visita de Amarilis Pérez. Ella es la coordinadora de nuestro equipo de trabajo, lo que tiene que ver con el grupo de postvención, que es un grupo que trabaja con las personas que han perdido a alguien por suicidio, y se trabaja obviamente en lo que es la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y los Paramédicos del Alma. Así que vamos a hablar un poquito de eso, pero también de su interesante testimonio. Así que no te vayas de ahí. Regresamos ya con la parte principal del programa. Así que Paramédicos del Alma comienza. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, ya estamos en el primer segmento de Paramédicos del Alma y con la grata visita de mi amiga Amarilis Pérez. Ella es parte importante de lo que somos los Paramédicos del Alma. Estamos haciendo muchas cositas y parte de lo que queremos hacer en estos programas es también presentar a nuestro equipo de trabajo. Y hoy pues comenzamos con una parte muy importante que estamos desarrollando ahora fuertemente en el 2026 y es el grupo de postvención, un grupo que trabaja con las personas que han perdido un ser querido por suicidio. De hecho, te invito porque vamos a estar reunidos todos los tercer miércoles de cada mes. Todos los tercer miércoles de cada mes en nuestras facilidades en CEN Puerto Rico, en la calle Ensenada 369 en San Juan, Puerto Rico, frente al edificio de Triple S en la avenida Roosevelt. Ahí estamos nosotros. Así que sin nada más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos vean en Puerto Rico y en donde salga el programa. Amarilis, buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno tenerte acá. Es un placer. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, Amarilis, ¿cuánto tiempito ya tú llevas con Paramédicos del Alma? Más o menos. Como 3 años. 3 añitos, ¿verdad? Sí, como 3 años. ¿Cómo ha sido la experiencia? Para mí, siempre te digo, y te lo digo a ti, y te lo digo donde quiera que voy. Para mí es un honor ser parte de este ministerio, ser parte de Paramédicos. Tuve un tiempo siguiéndolos y yo decía, yo necesito es ser parte, no sé de qué manera puedo entrar, pero yo necesito ser parte porque lo que hacen, yo decía, piensan igual que yo. Hay alguien que piensa de la misma manera que yo pienso y pues al haber vivido algunas cosas, pues me hacía más, el deseo era más y la intención de poder ser parte de ustedes y de verdad que es un privilegio más que honrado. Qué bueno, y fíjate que ella comienza diciendo que quería ser parte porque hablan más o menos el mismo idioma, ¿verdad? ¿A qué te refieres específicamente con eso? Porque eso es importante, ¿verdad? Para los amigos televidentes, porque Amarilis, juntamente con su esposo Jerdin, que lo vamos a tener en otro programa para él estar acá también con nosotros y lo conozcan, tiene un testimonio sumamente impresionante, pero obviamente aquí el tiempo no da, que estamos, ¿verdad? Vamos ahí contra el reloj. Pero cuéntame, ¿por qué tú dices que buscabas a algo o un ministerio que hablara tu mismo idioma? ¿Qué particularidad pasó en tu vida? Mira, la realidad es que como Paramédicos del Alma se dedica a trabajar con el suicidio, con la prevención del suicidio y con todo lo que tiene que ver con este tema de la depresión y los pensamientos y todo esto. Y yo veía que lamentablemente en muchas iglesias y en diferentes sitios no tienen las herramientas, no tienen la madurez, no tienen ni tan siquiera están trabajando ni tocando esta clase de temas. Y yo digo, siempre decía, es que esto es tan importante y nos toca a nosotros como iglesia poder hablar a otros de esto. Y viendo todo lo que está sucediendo en Puerto Rico y a nivel mundial, pero antes tú escuchabas un suicidio y pasaban los años.
Pero ahora esto es día a día, cada vez nosotros estamos más. La gente está tan vulnerable y las personas no tienen las herramientas. Y lamentablemente en muchas iglesias e incluso las cosas del gobierno no tienen las herramientas para trabajar con este tipo de situación. Que para muchos no lo entienden porque tal vez no lo han vivido, tal vez no han tenido la experiencia, tal vez no tienen a alguien cercano que esté viviendo con esto, pero en mi caso por lo menos yo lo viví. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es estar en un hoyo y no poder encontrar salida. Yo sé lo que es estar rodeado de un montón de personas, pero a la misma vez sentirte solo y sin salida. O sea, yo sé. Y para muchos esto está llamando la atención, no va a hacer nada, está manipulando. Y este tipo de pensamiento es lo que lleva a muchos a llevar a cabo el suicidio. Porque de cierta manera sí está llamando la atención. De cierta manera está gritando, ayúdame, no sé qué hacer. Porque cuando la persona está en esa situación, es que no encuentra ya. Entonces, si yo vengo a hablar contigo y tú me vas a decir que estoy llamando la atención y tú me vas a tirar, lo que me vas a hundir más. Y escuchándolos y siguiéndolos por un tiempo, veía la manera, la dinámica y el mensaje que ustedes estaban llevando y yo decía, yo quiero conocerlo. Qué bien, aquí estamos, ¿verdad? ¿Quién diría en televisión hoy, a nivel internacional? Qué hermoso es el Señor. Esas experiencias, cuéntanos un poquito, ¿verdad? A grandes rasgos, por el tiempo avanza, pero ¿cómo fue tu proceso? Tu proceso antes del Señor. La realidad es que nosotros nos criamos en la iglesia. O sea, mi papá es cristiano, un hogar cristiano, pero a la edad de 14, 15 años nos fuimos alejando, yo me fui alejando. Soy la número 10 de 11 hermanos, es una familia grande, pero estaban pasando unas situaciones, una serie de eventos que mi familia, mis papás no sabían. Estaban pasando cosas en el área sexual, estaban pasando algunos abusos sexuales, estaban pasando diferentes situaciones respecto a lo sexual, a tal magnitud que yo crecí creyendo que todo era normal, que todo lo que pasaba era normal, que yo no tenía que decir nada porque no estaba pasando nada malo. Yo no tenía que contarle nada a nadie porque no estaba pasando nada malo, porque me había acostumbrado a ese tipo de situación. Incluso me gradué con buenas notas, era una muchacha que no tenía problemas, que no buscaba problemas, me gradué con honores, pero me casé, tuve a mi nena, pero en cierto tiempo una de las personas que era familiar, que había abusado de mí, abusó de otras personas. Y entonces lo que yo creía que estaba guardado, lo que yo creía que no pasaba nada, para mí no me había afectado, según yo. Empezó a salir, pero a sentirme culpable, empecé a sentir un montón de cosas porque yo no había hablado. Entonces yo decía, ok, pues eso que pasó estaba mal, y se me hizo un reguero en mi pensamiento, a tal punto que comenzaron los ataques de pánico. Entré en una depresión tan grande que no encontraba salida. Todo lo que tiene la ansiedad, depresión, insomnio, veía el sol, veía la luna cuando venía, cuando llevaba, no dormía, medicamentos, hospitalizaciones. Pero todo esto, además de estar en la depresión, llega un momento y pierdo mi matrimonio, pierdo la casa, el trabajo, todo, incluyendo mi salud emocional, que es cuando pierdes tu salud emocional, es perderte todo, es perder todo. No lo material, sino cuando perdí el control de mis pensamientos. Y esto fue porque en algún momento mi nena de 3 años, alguien trata de hacerle daño en el área sexual. Y como tú, que estás empezando a trabajar, a sacarte algo por lo que viviste, como tu nena empieza a vivir algo, como yo como mujer, como yo como madre, como yo como ser humano, me trabajo y me lo explico. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Y
traté de quitarme la vida en varias ocasiones. Escuchaba voces que me decían, quítate la vida no tiene sentido, tómate los medicamentos, acuéstate a dormir, vas a terminar y todo va a estar bien, todo va a terminar, esto se va a acabar. Y traté de quitarme la vida en varias ocasiones, y en una de esas ocasiones la gente me dijo, tú tienes una nena, piensa en tu nena. Y pues yo comencé a pensar en mi nena, amo a mi nena con todas las fuerzas de mi corazón, pero entonces empecé a escuchar voces que me decían, si tu hija no existe, tú no tienes por qué vivir, quítate la vida, pero llévatela contigo. Y yo me quería quitar la vida, pero decía, yo me la voy a llevar porque yo no la voy a dejar aquí en este mundo tan cruel donde la gente hace tanto daño. Y fueron muchas las noches, fueron muchas las veces que yo me sentaba en la cama y a observar a la nena, a pensar, y yo decía, ¿cómo lo hago? Que ella no piense que yo le voy a hacer daño, porque dentro de mi corazón yo iba a salvar a mi nena de este mundo. Yo iba a salvarla de un sufrimiento. O sea, en mi corazón no estaba el hacerle daño porque literal quiero hacerle daño. O sea, lo que quiero es salvarla. Pensaba que yo la iba a salvar. Y llegó un momento que salí con él en el carro. Los planes eran meterme frente a un carro, frente a un trozo en el carro. Salgo con ella en el carro, me meto en el expreso y cuando estoy llegando, estoy llorando, me estaciono en el paseo y veo que se acerca un tro. Y yo llorando, mis planes eran, cuando el tro pase, yo meterme frente y que me lleve. Pero en ese instante yo volteo y a mirar, la nena se había quedado dormida y más yo lloraba. Y en ese momento pasó el camión por el lado. Le doy gracias a Dios que no permitió que yo metiera el carro, pero la realidad es que lo que yo sentí en ese momento fue como si lo hubiera hecho, el carro se jamaqueó, o sea, fue un momento bien fuerte, bien terrible para mí y para la nena. Y le doy gracias a Dios que no permitió que lograra quitarle la vida a ella y quitarme la vida a mí. Hoy yo amo a Dios, pero eso no siempre fue así. Yo crecí creyendo que yo tenía que complacer a los hombres. Yo crecí creyendo que todas las cosas que pasaron en el área sexual eran normal y que eran parte de. Entonces, llegué a tener tanto coraje con la gente, con Dios, con todo el mundo. No me hables de Dios. Yo sabía que Dios existía porque me enseñaron. Yo sabía que Dios hacía milagros. Yo sabía que Dios hacía muchas cosas, pero yo decía, no tiene nada que ver conmigo. Así es que no me hablen de Dios. Y tuve tanto coraje que yo no lloraba. Mis sentimientos se empezaron entonces a frizar. Yo no me reía, yo no lloraba. Siempre escuchaba una voz que me decía, aguanta, no puedes llorar. Aguanta, no puedes llorar. Y mi corazón llegó a ser tan y tan duro que podía pasar cualquier cosa y ya mi semblante, todo era sin ninguna alegría. Fría. Exactamente. Y la gente decía, esa mujer no tiene corazón, esa mujer no tiene sentimiento. Con esa expresión de esa mujer no tiene corazón, esa mujer no tiene sentimientos, regresamos en el próximo segmento de este poderoso testimonio de lo que Dios hace para su gloria, donde nos restaura, nos levanta, nos capacita para entonces poder salvar a otros. Así que regresamos en breve, no te vayas. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, regresamos en este interesante programa de Paramédicos del Alma, como siempre contracorriente, con unos testimonios poderosos
que son de edificación para las personas que nos escuchan y nos sintonizan, tanto aquí como en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales. Estamos hablando hoy con Amarilis Pérez. Ella es parte importante de nuestro ministerio. Es la coordinadora del grupo de posvención de Paramédicos del Alma y viene relatándonos parte de su testimonio, donde en el segmento pasado nos decía que había intentado quitarse la vida. Uno de los chocantes, ¿verdad?, del testimonio de Amarilis es que en algún momento pensó, producto de un sinnúmero de situaciones personales que pasó, no solamente quitarse la vida a ella, sino también quitarle la vida a su hija, llevársela, ¿verdad?, juntamente con ella. Y estas son las situaciones que pasan en nuestro Puerto Rico de hoy, que en muchas ocasiones no lo hablamos. Y recuerde, como siempre decimos aquí, hablar del suicidio no provoca que las personas se quiten la vida, al contrario, lo que estamos abriendo son espacios de esperanza. Este programa literalmente es un espacio de esperanza en la televisión puertorriqueña. Amarilis, venías diciendo en el segmento pasado que te habías convertido literalmente en una mujer fría. Sí. ¿Algo más que nos quieras añadir en torno a eso? Una mujer sin sentimiento, eso es lo que decía la gente, Uh-huh. pero ni yo misma entendía qué era lo que pasaba, porque no fue que decidí ser así, sino que las Sí, la experiencias circunstancia, la vida me te fue llevaron llevando, ¿no? a ser así. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no entiendo porque yo soy como soy, pero si tú cambias mi corazón, todas las cosas cambian. Por favor, cambia mi corazón. Y yo en ese proceso de que estuve viviendo, además de tener muchas experiencias en el área sexual, pornografía, muchas parejas, adicción a todo este tipo de cosas, y incluso llegué hasta el lesbianismo, producto de todas estas cosas, y la gente no entendía, nadie sabía, nadie entendía qué es lo que estaba pasando, pero fue producto de todas estas cosas que viví, que en cierto tiempo creí que estaba bien, que en cierto tiempo creí que era parte de. Y cuando vas creciendo con todo esto, cuando vas viviendo con este tipo de experiencias, cambia todo, tu pensamiento, tu vista, todo cambia. Y recuerdo que empecé a visitar una iglesia durante 2 años, la visité 2 años, y veía, y Dios hablaba, pero yo decía, conmigo nada tiene que ver. Pero un día, cuando le dije, Señor, por favor, cambia mi corazón, por favor, cambia mi corazón. Tuve una experiencia, hicieron un llamado y Dios habla a mi corazón, habla a través de una persona y me dice, hoy cambio tu corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón conforme a mi voz. El enemigo había logrado que fuera de piedra, pero hoy yo cambio tu corazón. Y desde ese momento, Amarilis fue otra. Desde ese momento, Amarilis comenzó a reírse. Desde ese momento, la gente me decía, tú hasta eres más clarita. O sea, yo soy trigueña, pero la gente me veía y me decía, no sé qué te pasa, pero tú te ves más clara. Comencé a hacer muchas cosas. Comencé a abrazar, yo no abrazaba. Comencé a practicar esto del abrazo. Amarilis, tienes que poner la mano, tienes que poner la otra. Y a veces nosotros vemos a muchas personas que se ven muy fuertes, que se ven muy... No me toques, pero es que las circunstancias los ha llevado a eso. Y muchas personas se alejan porque esta persona tiene una muralla y yo había creado una muralla sin yo darme cuenta, pero lo que necesitaba era gente que se acercara, gente que me abrazara. Lo interesante de esto es que cuando yo llego a la iglesia la gente comenzó a abrazarme y una persona me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo abrazo a alguien y no me abrazan, yo no lo vuelvo a abrazar y tú nunca me has abrazado. Y yo dije, ok. Y me dijo, pero no voy a dejar de abrazarte hasta que tú me abraces. Y yo comienzo, Amarilis, tienes que abrazar, levanta la mano, levanta la otra, y comienzo a practicarlo. Y estas personas no se rindieron, y hoy conozco lo maravilloso que es abrazar, porque yo te abrazo, tú recibes un abrazo, pero yo estoy recibiendo otro. Y es una de las cosas que Dios comenzó a trabajar y a trabajar conmigo. Fue un proceso bien fuerte, porque tenía que desintoxicarme de todo eso. Yo estuve múltiples hospitalizaciones, tuve más de 20 hospitalizaciones, tengo más de 30 cicatrices en mis manos, tomaba más de 12 medicamentos, me dieron 9 electroshocks en la cabeza. Yo te estoy hablando que mi momento fue bien fuerte, o sea,
visité un montón de hospitales, hice un montón de cosas, visité un montón de cosas, pero realmente un día conocí a Dios. Hasta que el Señor te abrazó. Hasta que Dios me abrazó y rompió eso, todo ese corazón de piedra, todo eso, Dios fue trabajando y sigue trabajando conmigo. Claro. Pero yo no soy aquella mujer que entró una vez por aquellas puertas, yo no soy aquella mujer que la gente decía que no tiene corazón. Hoy siempre tuve sentimientos, lo que pasa es que no sabía cómo expresarlo, yo no sabía cómo hacerme que otros vieran, pero la gracia y la misericordia de Dios me alcanzaron y yo siempre digo, si la gracia, el amor, la misericordia de Dios me libró de la muerte por las veces que yo traté de quitarme la vida, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo yo no poder ofrecerle a otros lo que Él me ofreció a mí? ¿Cómo yo no hablarle a otros del amor tan maravilloso que es Dios? Que no importa si te deja madre, padre, no importa quién esté o quién no esté, si está Él, lo tienes todo. Marley, ¿y cuántas, en ese proceso que recuerdes, más o menos cuántas veces intentaste quitarte la vida? Más de 4 veces. Más de 4 veces. En una ocasión me tomé todos los medicamentos y era acostarme a dormir, pero se dieron cuenta mi familia, me llevaron al hospital, pero me llevaron al hospital después ya había pasado bastante tiempo, ya mi cuerpo había absorbido los medicamentos y trataron de succionar y ya no había medicamentos. Luego del asunto de la niña, que ya hablamos en el segmento pasado, en ese proceso, ¿hubo otro evento fuerte que te marcó como para decir, hasta aquí llegué? Como la gota que colma la copa. A las 3 de la mañana, en agosto del 2008, recibo una llamada y la voz era: me mataron a Ale, me mataron a Ale. Ale era mi sobrino, vivía conmigo, tenía 20 años. Y mi hermana me llama a las 3 de la mañana porque le habían quitado la vida. Ese día él salió de casa y ya no regresó más nada porque alguien le quitó la vida. Nos tocó verlo allí en el piso, todo ese proceso. Y en medio de ese proceso, cuando estamos para enterrar a Alex, amanece muerto mi abuelo en ese mismo tiempo. Y como había amanecido muerto abuelo y Alex se enterraba, la secretaria y el ayudante del doctor de mami fueron a visitar a mami por abuelo y por mi sobrino. Cuando ella sale en un carro, se la lleva enredada, mata una y la otra la deja grave. Todo esto fue en un mismo día, en un mismo momento, en un mismo día. Y además de eso, en el 2010 perdí a mi hermano. Mi primer hermano murió a los 34 años con la condición de Huntington. En 2014 perdí a mi otro hermano con metástasis de cáncer. En el 2017 matan a mi hermano, a uno de mis hermanos en Estados Unidos. Y pasa lo mismo cuando murió mi sobrino. Cuando mataron a mi sobrino, murió abuelo. Cuando mataron a mi hermano, se muere la mamá de mami. En la funeraria tuvieron que darnos un día para velar a uno, esperar para velar al otro. Y en el 2018 muere mi papá con Huntington, con la condición de Huntington, más con una metástasis de cáncer. En febrero de este año, que pasó ahora, murió mi otro hermano, con metástasis, tenía la condición de Huntington. En el 2022 murieron mis 2 sobrinos, 2 de mis sobrinos con 4 meses de diferencia uno del otro, hijos de mi hermano que tenía 34 años con la condición de Huntington. Sí, he perdido muchas personas, sí han habido muchos eventos, fuertes, pero la más fuerte, la de mi sobrino Alex. Ahí fue como que, ¿qué más queda? Sí, son eventos que son de por sí traumas. Los estudios y los profesionales de la salud nos dicen que una pérdida de 2 seres queridos importantes ya en un mismo año es un tiempo como para ir a buscar ayuda. Es esos eventos nada más. Así que unido a todo lo que tú viviste, toda esa vorágine de situaciones, y ahí entonces es que llega porque siempre ocurren situaciones que se llaman factores de riesgo. Esos factores de riesgo llevan a la persona a pensarlo, a hacer un plan, a tener las ideas. Y obviamente también existen lo que son los factores precipitantes, que es esa gota que colma la copa, ¿verdad? Ese evento, por eso hago la pregunta intencional, si hubo un evento luego de esa serie de situaciones que está pasando, ¿verdad? Así que fíjese lo interesante y lo poderoso del testimonio de mi hermana Amarilis, y lo más hermoso y lo más gratificante es
tenerla aquí sentada, viva para la gloria de Dios, dirigiendo un grupo de sobrevivientes, de personas que han perdido familiares o seres queridos por suicidio, y no solamente eso, sino que ahora es una mujer de Dios con un matrimonio hermoso. Dios la ha restaurado, Dios la ha levantado, es predicadora del Señor, está en el ministerio, está haciendo otras cosas más también a nivel de iglesia, y esas son las cosas poderosas que el Señor hace para su gloria. De eso vamos a hablar en el último segmento, así que no te retires, que regresamos en breve. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, ya el tiempo ha pasado, estamos en el último segmento de Paramédicos del Alma y voy a ser bien intencional con la pregunta que le voy a hacer a mi hermana Amarilis, que este programa ha quedado extraordinario para la gloria del Señor. Amarilis, una vez entra el Señor a tu vida, que cambia ese corazón de piedra, como tú dices, y de hecho como es, por uno de carne, en el caso tuyo particular, ¿fue un cambio inmediato o fue un proceso? En mi caso fue un proceso de mucho tiempo, tuve que usar muchas herramientas para poder seguir, porque era desintoxicándome de todo eso que yo tenía, sacándome todo eso que yo tenía. Y yo tomé 2 decisiones en mi vida bien importantes. La primera, reconciliarme con el Señor, entregarle mi corazón al Señor. Y la segunda, que yo decidí creerle a Dios. Amén. Yo decidí creerle a Dios y yo le creo a Dios. No importa lo que yo vea, no importa lo que no sienta, lo que sienta, lo que pase, nada. Yo le voy a creer a Dios. Porque pasa, en las situaciones la gente se rinde, en el momento difícil la gente se rinde. Y yo decidí voy a seguir, por encima de, aunque nadie crea en mí, porque la gente no creía en mí, mi familia no creía en mí, yo misma no creía en mí, pero Dios había hablado y Él dijo, te voy a levantar. Y yo, Señor, yo no sé lo que vas a hacer, cómo tú lo vas a hacer, pero te creo. Te creo, decidí creerte. Señor, transforma mi corazón. Señor, cambia mis pensamientos. Señor, enséñame. Y comencé a leer la Biblia, comencé a comerme la Biblia. Literalmente yo escucho la Biblia. Hasta el sol de hoy yo escucho la Biblia desde que le entregué mi corazón al Señor. Yo me pongo los audífonos y lo que yo estoy escuchando es la Biblia. Y comencé a aprenderme esos versículos. La Biblia dice que los pensamientos sobre mí son de bien y no de mal. Amarilis, la Biblia dice que los pensamientos de Dios sobre ti son de bien y no de mal. Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es en Él, es con Él, Amarilis. Los pensamientos tienen que estar en Dios. Y comencé a creer y a vivir lo que dice la Biblia, a hacer los míos, cada versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Extraordinario. Este programa ha sido hermoso. Con esa expresión de mi hermana Amarilis cerramos este hermoso programa para la gloria del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decido creerle a Dios. Aunque la circunstancia esté adversa, aunque no haya nada, aunque no sienta nada, Dios es real. Te veo la próxima semana con un programa similar a este de Paramédicos del Alma. Recuerda, siempre habrá oportunidad para un mejor mañana. Y hoy todavía hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.